¿Alguna vez te has preguntado si el cielo que miras por las noches podría ser parte de una ilusión? Suena loco, ¿no? Pero hay una teoría que lleva décadas circulando entre quienes creen que los grandes eventos mundiales no son tan espontáneos como parecen. Esa teoría se llama Proyecto Blue Beam, y según sus defensores, describe un plan encubierto, tan ambicioso y escalofriante, que podría cambiar para siempre la forma en que entendemos la realidad, la religión y hasta la libertad. En Documentes Curiosas, desvelamos los secretos más recónditos del mundo. ¿Te atreves a descubrir el misterio? La historia comienza con un periodista canadiense llamado Serge Monast. Era 1994 cuando publicó un documento titulado Proyecto Blue Beam. En él, aseguraba que agencias internacionales, en colaboración con gobiernos y corporaciones, estaban preparando una serie de eventos destinados a crear un nuevo orden mundial. Lo sorprendente es que Monast no hablaba de política, sino de tecnología, y decía que esa tecnología serviría para orquestar la ilusión más grande jamás creada, una falsa revelación divina, o incluso una invasión extraterrestre simulada. Monast murió 2 años después, en 1996, oficialmente de un infarto. Pero los creyentes de su teoría aseguran que su muerte fue demasiado oportuna, justo cuando su voz empezaba a ganar atención. Desde entonces, su legado ha sido una mezcla de advertencia, misterio y profecía tecnológica. El plan, según él, tiene 4 etapas, cada una más sofisticada que la anterior. Y lo inquietante es que muchas cosas que parecían imposibles en los años 90, hoy ya son parte de nuestra vida cotidiana. La primera etapa consiste en socavar las creencias religiosas mediante falsos descubrimientos arqueológicos. Monast afirmaba que se provocarían terremotos artificiales en zonas cuidadosamente seleccionadas, revelando antiguos textos o artefactos que desafiarían las doctrinas tradicionales. Imagínalo, arqueólogos anunciando el hallazgo de manuscritos del tiempo de Jesús o tablillas sumerias que reescriben los orígenes de la humanidad. Hallazgos tan impactantes que millones de personas comenzarían a cuestionar todo lo que creían. Y lo curioso es que, en los últimos años, algunas publicaciones han insinuado escenarios parecidos. Por ejemplo, la revista The Economist, en sus predicciones para el año 2025, sugiere el descubrimiento de documentos religiosos perdidos que podrían sacudir las estructuras de la fe. Coincidencia o no, es justo lo que Monast describía hace más de 30 años. Y para ser sincero, yo creo fielmente en que no existen las coincidencias. Según la teoría, este sería el primer paso para preparar el terreno de algo mayor: la creación de una nueva religión universal. La segunda etapa es la más cinematográfica, y quizá la más temida por quienes creen en el proyecto Blue Beam. Aquí entran en juego las proyecciones holográficas. Monast aseguraba que la tecnología de la NASA y otras potencias sería utilizada para proyectar imágenes tridimensionales en los cielos, figuras divinas que aparecerían simultáneamente en distintas regiones del planeta, hablándole a cada pueblo en su propio idioma. Los cristianos verían a Jesús, los musulmanes a Mahoma, los hindúes a Krishna, los budistas a Buda, hasta que, poco a poco, todas esas visiones se fusionarían en una sola entidad celestial, una deidad universal que declararía el inicio de una nueva era espiritual. Sería el nacimiento de la religión de las religiones, una fe unificada, impulsada por el asombro, el miedo y la manipulación tecnológica. Ahora bien, en los 90 esto sonaba a ciencia ficción, pero hoy, pensemos un momento. Tenemos proyecciones holográficas capaces de mostrar figuras en el aire, drones que pintan el cielo con luces, inteligencia artificial que reproduce voces y rostros de manera hiperrealista. Y si todo esto se sincronizara a escala global,
¿Podría una proyección convincente cambiar las creencias de millones de personas? No sería descabellado imaginarlo. Lo que antes era ficción, hoy es casi demostración técnica. La tercera etapa es la más inquietante, porque entra en el terreno de la mente. Monast la describía como comunicación telepática sintética. Decía que se utilizarían ondas electromagnéticas para transmitir mensajes directamente al cerebro humano, simulando la voz interior de una deidad. Es decir, las personas escucharían en su mente lo que creerían ser palabras divinas, pero en realidad serían señales manipuladas. Esto sonaba imposible, hasta que hace unos años comenzaron a circular videos del Foro Económico Mundial, donde se hablaba abiertamente de tecnologías capaces de leer pensamientos, medir emociones e incluso influir en decisiones. El concepto de voz al cráneo, una tecnología que puede dirigir sonido directamente a una persona sin que otros lo escuchen, ya existe desde hace décadas en entornos militares y de comunicación avanzada. ¿Podría escalarse? Quizás sí, aún no lo sabemos, pero lo cierto es que cada año las fronteras entre la mente y la máquina se vuelven más delgadas. Y entonces, llegamos a la cuarta y última etapa, la más devastadora de todas, la puesta en escena de un evento mundial de falsa bandera. Monast advertía que después de sacudir las religiones y controlar las percepciones, vendría una gran simulación, una invasión extraterrestre, un apocalipsis o una manifestación divina global. Todo diseñado para provocar miedo, caos y la sensación de que la humanidad está al borde de la extinción. El objetivo sería claro, que las naciones del mundo, aterrorizadas, se unieran bajo un solo gobierno planetario, una autoridad global con poder absoluto para garantizar la supervivencia. Monast decía que, en ese punto, la población aceptaría sin resistencia el control total. Entregaríamos nuestras libertades a cambio de seguridad, permitiríamos vigilancia permanente y adoptaríamos una moneda digital universal. Y aquí es donde entra otro nombre, Wernher von Braun, el famoso científico alemán que impulsó el programa espacial estadounidense. Según un testimonio de la doctora Carol Rosin, quien trabajó con él en la década de 1970, von Braun advirtió que los gobiernos usarían una secuencia de amenazas inventadas. Primero, enemigos nacionales, luego terroristas, después asteroides y finalmente una invasión alienígena simulada. Su objetivo: justificar la militarización del espacio y la creación de un gobierno global. Monast no citó directamente a von Braun, pero las similitudes son escalofriantes. En ambos casos, el desenlace es el mismo: una falsa amenaza extraterrestre como excusa para unificar el planeta bajo un liderazgo total. Algunos investigadores modernos incluso vinculan este plan con las llamadas estelas químicas, o chemtrails. Según esa teoría, los aviones estarían liberando sustancias químicas destinadas a preparar la atmósfera para proyecciones holográficas a gran escala, o alterar la percepción humana. Así, las personas verían lo que el sistema quiere que vean. Y aquí viene la gran pregunta: ¿podría todo esto tener algún aspecto positivo? Si de verdad existiera un gobierno mundial unificado, con una sola moneda y sin guerras entre naciones, ¿no sería eso un ideal de paz? Algunos defensores del proyecto Blue Beam sostienen que esa sería precisamente la trampa, que quienes diseñaron el plan no lo harían por benevolencia, sino por control, porque en ese mundo sin fronteras, sin diferencias culturales o religiosas, también desaparecería la libertad de pensamiento, la diversidad, la identidad. En el fondo, la teoría es un espejo del miedo moderno, el miedo a perder el control de lo que creemos, de lo que sentimos, de lo que somos. Y aunque muchos escépticos argumentan que no hay pruebas reales, que Monast mezcló ficción, paranoia y espiritualidad,
Hay algo que no puede negarse. La humanidad ya vive rodeada de tecnologías capaces de manipular percepciones, redes sociales, inteligencia artificial, realidades aumentadas, propaganda digital. Todo contribuye a moldear lo que creemos real. Así que, aunque el proyecto Bluebeam no llegue a existir tal como lo describió Monast, su advertencia sigue siendo relevante. Estamos cada vez más cerca de un mundo donde lo visible puede ser fabricado y lo creíble, diseñado, donde los límites entre fe y programación, entre verdad y simulacro, se vuelven difusos. Quizás el verdadero Bluebeam no sea un rayo láser en el cielo, sino una luz invisible que ya está encendida dentro de nuestras pantallas, en nuestras mentes, en nuestras conversaciones diarias. Y tal vez, mientras buscamos señales en el firmamento, la verdadera ilusión se esté construyendo aquí abajo, en silencio. Lo cierto es que Monast cerró su escrito con una frase que hoy resuena más que nunca. El día en que el cielo mienta, será demasiado tarde para dudar. Tal vez no sea cuestión de creer o no creer, sino de estar atentos. Porque si algún día el firmamento se ilumina con figuras divinas y las voces en nuestra cabeza nos piden obediencia, lo más sabio quizás sea recordar que ya fuimos advertidos. Al final, el proyecto Bluebeam es menos una teoría y más un espejo del mundo que estamos construyendo, uno donde la tecnología, la fe y el poder se entrelazan, y donde la verdad podría ser, literalmente, una proyección.